yo me voy a referir puntualmente al exceso de hormona tiroidea, al hipertiroidismo, el otro espectro de los trastornos de la función tiroidea. Como recién Eugenia comentó, la tiroides tiene efecto en casi todos los tejidos del organismo, en el corazón, en el intestino, en el pelo, en la piel, en los huesos, en la fertilidad. Entonces, los efectos de una alteración en la función van a impactar en muchos de estos lados. El hipertiroidismo agrupa una serie de trastornos que cursan con un exceso en la hormona tiroidea. Hay, al revés de lo que recién habló Eugenia, hay un exceso de T4 y de T3. Pero no hay un solo hipertiroidismo, hay varias causas de hipertiroidismo, ¿sí? Y esto es importante saberlo para nosotros porque nos orienta hacia causas diferentes y tratamientos distintos. El hipertiroidismo puede estar dado porque haya un aumento en la producción de la hormona tiroidea. Es como que la fábrica de hormonas estuviera funcionando al 200%, donde hay mayor producción. Pero por otro lado hay cuadros de hipertiroidismo que tienen que ver con que la tiroides libera más hormona tiroidea a circulación, aunque no funcione de más, sino que por distintas causas hay mayor liberación a la sangre de la tiroides, de las hormonas tiroideas que están almacenadas dentro de la tiroides. Entonces, como les comenté, las causas son múltiples, todas tienen que ver, si tuviera que poner un gráfico de hipertiroidismo, en vez de ir en la autopista a 60, o en la avenida a 60 por hora, vamos a 200. Hay un exceso en la producción de hormona tiroidea. Las causas son múltiples, el exceso de producción, como les comenté, como en la enfermedad de Graves, en los nódulos, o el aumento de la liberación de hormona, como cuando, por ejemplo, tenemos una tiroiditis destructiva. Pero todas tienen en común algo que son los síntomas, signos y síntomas, que serán distintos según el grado de hipertiroidismo, según la sensibilidad de cada paciente, según la edad de cada paciente, pero estos son los más frecuentes. Los pacientes suelen consultar por temblor y por palpitaciones, son dos de los síntomas cardinales más importantes. El temblor a veces es espontáneo o a veces nosotros lo vemos al revisar al paciente. Y después lo que muchos pacientes relatan es el aumento de la frecuencia cardíaca, sienten que el corazón late más fuerte, sobre todo cuando esto es después de subir una escalera, cuando en la época que corríamos el colectivo, o cuando hacen algo de actividad. Porque la tiroides tiene un efecto fundamental en regular la frecuencia y los latidos, y regular la tensión arterial. Entonces el ritmo, en vez de ser normal, como en el electrocardiograma que tenemos acá arriba, está acelerado, tenemos taquicardia, frecuencias de 90, 100 y más. Y algunas veces, si es un paciente joven y es un corazón sano, tal vez no pase de ahí, pero en un paciente que de pronto es hipertenso, diabético, o que es un paciente añoso, tal vez esto lo lleve a arritmias más severas, a fibrilación auricular, por eso es importante el diagnóstico. Y con respecto al metabolismo, como dijo recién Eugenia, la tiroides afecta el metabolismo, el hipotiroidismo puede justificar un leve aumento de peso, y por contrapartida el hipertiroidismo, al aumentar el metabolismo, puede inducir o induce en general a la disminución de peso. En general los pacientes notan que comen más, tienen mucho apetito, están muy ansiosos por la misma enfermedad, pero a pesar de todo pierden peso. Esto en realidad es medio una caricatura, no es así, no es que el hipotiroidismo tenga que tener obesidad, ni el hipertiroidismo tenga que ser flaco, eso es más bien una caricatura, en realidad, pero sí es verdad que el hipertiroidismo tiende a bajar de peso. ¿Se puede engordar con hipertiroidismo? Y en realidad es raro, pero hay pacientes que tal vez no relatan que bajan de peso, sino que relatan que comen un montón y antes le costaba mantener su peso, tenían que hacer dieta y ahora comen un montón y se mantienen. O sea, eso es un signo que, si bien no bajan de peso, de que el metabolismo está aumentado. Entonces, lo que pasa con esos pacientes es cuando después los medicamos y normalizamos el metabolismo, suelen recuperar lo que en realidad estaba en baja por el exceso de hormona tiroidea. Pero el hipertiroidismo en general tiende a el paciente a bajar de peso, variará 1, 2, 5, incluso 10 kilos también en algunos casos.
este aumento del metabolismo lleva a un aumento de la temperatura corporal. Los pacientes refieren, por ejemplo, en invierno a estar más calurosos, están en manga corta, por este aumento del metabolismo. Y después, los síntomas neurológicos que son importantísimos, toda esa ansiedad, esa falta de concentración, el insomnio, en general todos se quejan de insomnio, y la fatiga, ¿no? El cansancio. Todos estos síntomas son claros de hipertiroidismo. Como habíamos hablado, intervenía en el tubo digestivo. En general los pacientes hipertiroideos tienen un aumento de la catarsis. Si están muy hipertiroideos, incluso diarreas, pero en general hay un aumento de las deposiciones. Suele haber alteraciones en los ciclos, en muchos casos, puede haber caída de cabello, y como hay un aumento del metabolismo, en general pasa lo mismo a nivel del hueso. Entonces, un hipertiroidismo de larga data puede llevar a osteoporosis, incluso, bueno, a fracturas, ¿no? Hipertiroidismos de mucho tiempo de evolución. El colesterol, al revés, en realidad no aumenta el colesterol suele estar más bien bajo en el hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque aumenta el catabolismo del colesterol, como que se metaboliza más rápido. Y con respecto a la fertilidad, puede dificultar la fertilidad, puede aumentar la tasa de pérdidas de embarazos, o embarazos más complicados, con partos prematuros y algunas complicaciones. Entonces, es fundamental el correcto control en pacientes hipertiroideas durante el embarazo, y en la medida de lo ideal, programar el embarazo, digamos, no embarazarse estando con un hipertiroidismo. Con respecto al examen físico, al margen de los controles generales de tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, nosotros siempre palpamos la tiroides, solemos palpar de esa posición, también se puede palpar desde adelante, básicamente para ver si esa tiroides está agrandada, es decir, si presenta bocio o no. Y el otro signo que nosotros observamos es la parte ocular. Hay algún tipo de hipertiroidismo, como les comenté, la enfermedad de Graves, que ahora les voy a explicar un poquito más, que tiene que ver con anticuerpos, donde puede asociarse a alteraciones oculares, porque estos mismos anticuerpos y otros relacionados producen inflamación a nivel de los músculos y de la grasa que tenemos detrás del ojo, y a veces se producen estas molestias oculares y protrusiones del ojo, sobre todo en pacientes que fuman, hipertiroideos que fuman. Esto es el esquemita que había presentado Eugenia antes. La hipófisis libera TSH, que regula la función de la tiroides. En este caso, por un aumento de hormona tiroidea, vamos, por el contrario, a tener una baja de la TSH, ¿sí? Porque el cerebro sensa, digamos, que hay un exceso de hormona tiroidea y baja esa TSH para disminuir esa producción. Entonces, el patrón típico de laboratorio que tenemos en un hipertiroidismo es la T3 y la T4 elevadas con una TSH baja. Esto es el patrón típico de hipertiroidismo. Hay veces en que esta T4 puede estar, o T3 pueden estar normales o en el límite superior con TSH baja. Esto sería un cuadro, lo que llamamos nosotros subclínico, pero no por eso menos serio o menor, porque, digamos, si bien es más leve, en pacientes añosos o pacientes que tengan enfermedades cardiológicas también les puede llevar a complicaciones cardiológicas u óseas y demás. Entonces, el diagnóstico de hipertiroidismo lo hacemos básicamente con el examen clínico, con todas las cosas que les comenté. Revisamos la piel, la temperatura, la frecuencia, vemos lo ocular, a ver, eso nos orienta un poco. La piel, preguntamos con respecto al tema de las diarreas, del peso. La piel suele estar calentita y húmeda. Y confirmamos con un laboratorio. El laboratorio, en general, pedimos el control de la TSH, de la T4 total o libre, y de la T3, más una rutina general. Realmente pedimos un hepatograma y un hemograma. Acá sí pedimos la T4 y la T3 porque es un dato del hipertiroidismo y también nos da una idea del grado de hipertiroidismo y la severidad. Con esas cosas, con el examen físico y el laboratorio, en general, muchas veces ya tenemos el diagnóstico, ¿sí? Y también la causa, pero a veces no queda clara la causa del hipertiroidismo, y es entonces cuando tenemos que recurrir a algunos estudios adicionales.
Por ejemplo, la medición de anticuerpos, si sospechamos que es una enfermedad por anticuerpos, una ecografía, cuando de pronto no es claro si el paciente tiene un nódulo o no, o un centello o una captación de yodo. La captación de yodo es dar una dosis baja de yodo para ver cuánto capta la tiroides, una tiroides que esté funcionando de más, que tenga un aumento de la función, va a tener mayor captación, y si hubiera un nódulo que esté funcionando, hiperfuncionando, va también a tener un nódulo, una zona caliente en el centellograma. Entonces, yendo a las distintas causas de hipertiroidismo, la mayoría tiene que ver con exceso de hormona tiroidea, donde hay un aumento de la producción de hormona tiroidea. Esto puede ser por autoinmunidad, por anticuerpos, como en la enfermedad de Graves, o por nódulos. La enfermedad de Graves es una enfermedad, nosotros la llamamos autoinmune. Autoinmune, ¿qué son? Son anticuerpos, que son sustancias que produce el sistema inmunológico que nos defiende normalmente de infecciones, de virus, bacterias. Ya ahora con el tema del COVID estamos todos por lo menos empapados de lo que son anticuerpos y este tema. Pero a veces, en situaciones anormales, se producen anticuerpos que reaccionan contra la propia tiroides. En este caso, estos anticuerpos reaccionan contra una parte de la tiroides que hace que ésta funcione de más, contra el receptor de TSH, de esa hormona hipofisaria. Entonces, la tiroides en general se encuentra agrandada, se presenta con bocio, el paciente está con hipertiroidismo, y muchas de las ocasiones pueden estos pacientes también presentar oftalmopatía porque también es de causa autoinmune estos cuadros oculares, ¿sí? Por estos anticuerpos antirreceptor de TSH y por otros anticuerpos asociados. Esta enfermedad de Graves es la causa más común de hipertiroidismo espontáneo en gente joven, es mucho más frecuente en mujeres, 5-1 en general, y suele haber un factor desencadenante estresante. Es muy común cuando uno interroga a los pacientes si el año anterior hubo alguna situación, llámese cambio de trabajo, mudanza, divorcio, duelo, y es muy común recabar este dato. A veces son cosas positivas, una mudanza para algo mejor, pero bueno, el estrés en pacientes que tienen una predisposición puede gatillar un hipertiroidismo, porque se produce esta alteración en la producción de anticuerpos. Otras causas de hipertiroidismo porque aumenta la producción de hormona tiroidea son los nódulos, ¿sí? Puede ser que sea un solo nódulo, que nosotros lo llamamos nódulo caliente, o puede ser que sean tiroides muy grandes, con varios nódulos, ¿sí? Como pueden ver acá, esta zona está hiperfuncionante y el resto no lo ven, el resto del lóbulo de la tiroides no se ve, acá este nódulo está, ustedes lo pueden ver mejor que el resto de la tiroides, hay varias zonas también hiperfuncionantes. La característica de estos nódulos es que son autónomos, es decir, que no respetan órdenes, reglas, funcionan en forma autónoma. Entonces producen un exceso de hormona tiroidea. Y por otro lado, esto no se autolimita. Una enfermedad de Graves o lo autoinmune en algún momento puede ser que esos anticuerpos bajen, pero si nosotros tenemos un nódulo caliente, o un bocio polinodular, o varios nódulos que están hiperfuncionando, eso va a estar siempre así, no es que se va a autolimitar. Y el otro aspecto de los cuadros de hipertiroidismo es cuando, por ejemplo, hay una inflamación de la glándula y se libera sangre, la hormona que ya está preformada. Hay cuadros que se llaman de tiroiditis, son cuadros que son transitorios, algunas veces suelen suceder en general de 2 a 8 semanas luego de algún cuadro viral, de vías aéreas superiores, donde hay un fuerte dolor en la tiroides, con fiebre y malestar general. Generalmente esto se produce porque se produce una, entre comillas, destrucción o lesión de la tiroides libera sangre, la hormona que tiene preformada, y esto es transitorio. Después la tiroides se reconstituye, muchas veces transitoriamente puede haber algún hipotiroidismo, y en general muchas veces se recupera ad integrum u otras veces no. Pero es muy importante para nosotros hacer el diagnóstico porque lo vamos a tratar de forma totalmente diferente a un paciente que tiene una tiroiditis destructiva a un paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad de Graves, un hipertiroidismo autoinmune. Y después las drogas. Hay drogas, algo le adelantó Eugenia, la miodarona tiene mucho yodo. Y en algunos pacientes lleva al paciente a presentar un hipotiroidismo, en algunos pacientes predispuestos.
Pero hay otros pacientes que por la amiodarona y el exceso de yodo pueden presentar, por el contrario, cuadros de hipertiroidismo. Después hay algunas drogas oncológicas utilizadas actualmente que intervienen en la inmunidad, entonces, como intervienen en la inmunidad, pueden producir algún cuadro de tiroiditis e hipertiroidismo. La toma excesiva de hormona T4, como comentó Eugenia, mínimamente un control al año tenemos que tener. ¿Y por qué? Porque no está bueno ni tomar de menos, pero tampoco tomar de más. Un exceso de medicación puede llevarnos a arritmias, osteoporosis, palpitaciones o un montón de sintomatología. Entonces, eso es importante controlar. Y con respecto a los derivados con hormonas tiroideas, muchas veces en pos de, a veces de bajar de peso, en la toma de muchos tratamientos, en realidad pseudo-homeopáticos, porque la homeopatía no contempla hormonas tiroideas, pero hay a veces preparados para bajar de peso que incluyen derivados de hormonas tiroideas. Entonces a veces el paciente sin saberlo toma algún compuesto que en realidad es un metabolito de la T4 y la T3 y que lo puede llevar a un cuadro de hipertiroidismo. A veces el objetivo es que el paciente baje de peso, pero bueno, no es, esos son pseudo tratamientos homeopáticos, no son medicaciones correctas, digamos. Pero eso es importantísimo que nosotros lo recabemos en el interrogatorio. Y con respecto al tratamiento, va a depender un poco de cuál es la causa del hipertiroidismo. Hay medidas generales. Una es el reposo. No hacer actividad física. Si el paciente está muy hipertiroideo, bueno, mayor será el reposo. Dar medicación para mejorar las palpitaciones. En general solemos indicar, se llaman beta bloqueantes, son medicaciones que en realidad lo que hacen es bajar la frecuencia cardíaca del corazón, no es que vayan a disminuir la producción de hormona tiroidea. El metimazol, con respecto a los tratamientos específicos del hipertiroidismo, hay tres. El tratamiento médico, que es el metimazol, el tratamiento con yodo radioactivo o la cirugía. En general, por ejemplo, cuando hay un exceso en la función de la tiroides, por ejemplo, una enfermedad de Graves, oncosis nodular, uno puede dar medicación para disminuir la función de la tiroides. La droga disponible en Argentina, la única disponible es el metimazol, que es una droga que se da una vez por día. En el caso del hipertiroidismo por enfermedad de Graves, son tratamientos que utilizamos de 1 a 2 años en general, sabiendo que igual aunque uno lo suspenda, a veces hay pacientes que vuelven a estar hipertiroideos. En el caso de los nódulos tóxicos, como yo les había comentado, que esto no se limita, en realidad solemos sugerir tratamientos más definitivos, con yodo, con cirugía, pero a veces uno lo usa para compensar al paciente, para que el paciente esté con la función normal, hasta plantear una cirugía o yodo. El yodo radioactivo, como su nombre lo indica, bueno, es yodo que lo capta específicamente la tiroides, mucho menos las glándulas salivares, y en general el yodo radioactivo, que lo que uno busca es que lo capte la tiroides y disminuir la producción de hormona tiroidea. Lo que hace es lesionar el tejido tiroideo y llevar a una disminución de la producción de hormona tiroidea. Lo que tiene el yodo radioactivo es que no es un tratamiento rápido, es decir, que tarda en actuar de 1, 2 hasta incluso 6 meses, toma su tiempo. Y está contraindicado, por ejemplo, en pacientes embarazadas o lactantes, porque obviamente en esa situación uno no puede dar yodo radioactivo. Y es un tratamiento que requiere de unas pautas básicas de aislamiento, pero es, digamos, es más efectivo y radical que el tratamiento médico, porque es curativo, digamos. El paciente puede en algún momento evolucionar al hipotiroidismo, pero bueno, la verdad que eso no es una complicación para nosotros. Y con respecto a la cirugía en general, la verdad que no es de elección en el hipertiroidismo la cirugía, porque la verdad que con el tratamiento medicamentoso y con el yodo tenemos buena respuesta. Sí, tal vez lo planteamos en los casos en que hay nódulos sospechosos de malignidad, o hay, por ejemplo, una reacción a la medicación y el paciente no puede recibir yodo radioactivo, en situaciones muy puntuales. Y de hacerlo, o por ejemplo, a veces en un paciente con un nódulo tóxico, donde uno quiere plantear un tratamiento radical y el paciente prefiere no el yodo y prefiere la cirugía, a veces en esas situaciones también. Pero no es, digamos, el más utilizado. Bueno, eso es más o menos un poco lo principal del tema. Cualquier cosa estamos abiertos a preguntas.